Hola, buenas tardes, bienvenidos a un martes más de emprendimiento. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mi socio y cofundador, Wilfredo Jurado, y CEO del Instituto, que está hoy aquí con nosotros. Dar las gracias también a nuestro otro socio, Hugo Barceló, que está en otra reunión, en otra obligación. Y dar las gracias también a los que están con nosotros hoy aquí presentes. María Luisa Gilmeana, magistrada, Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER, Eneco Laiz, amigo y empresario, Pablo, responsable de Pactual Banco Brasileño, gracias por acompañarnos hoy aquí también. Por supuesto, a nuestro queridísimo patrocinador Iberdrola. Además, hoy contamos también con la presencia de su vicepresidente, don Antonio Miguel Carmona, que también nos acompaña hoy aquí. Sí, efectivamente. Me gustaría también saludar a Africa Labs, con quien hace unos días firmamos una alianza, que es el mayor hub de emprendimiento en África. A saludar a nuestros compañeros de Hacer Creativo en Zaragoza, también a nuestro campus en Granollers, Nadia y Ángeles, en Barcelona, a nuestro campus en Málaga, Carlos, a nuestro campus en Miami, pero esta vez no es la Universidad de San Colbe, a Mónica, Billy, todos los que estáis allí, y a nuestro campus en Bogotá, el Instituto de Emprendimiento Avanzado en Bogotá, Colombia. Nuestro querido Rodrigo, nuestro querido Juan Carlos, que habéis tenido un terremoto ayer, pero ¿sí? Sabemos que es sin consecuencias. No sabía, no sabía. Así que, bueno, también al Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria y a todos los que habitualmente nos acompañáis y nos seguís en estos martes de emprendimiento. Dar las gracias especialmente hoy a José María Goceo de este emprendimiento que nos va a presentar hoy aquí, Vidas Prime, Tote, como le llaman sus amigos y colaboradores y colegas de emprendimiento. Y bueno, deciros que os voy a dejar le voy a dejar la palabra a nuestro querido Wilfredo, que va a conducir, como siempre, esta hora para hacer todo aquello, para que preguntéis también todo aquello referente al emprendimiento y que podáis preguntar luego después y averiguar exactamente qué es Vidas Prime. Muchas gracias, querido Wilfredo, y muchas gracias, Tote, por estar hoy aquí con nosotros. Hasta ahora. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos, bienvenidos, como decía Juan Claudio, bienvenidos otro martes más de Emprendedor. Como hay público hoy con nosotros, físicamente, Tote, déjame que les diga en 2 minutos por qué hacemos esto de los martes del emprendimiento, que es una cosa un poco curiosa que hacemos habitualmente. Se lo contaba a Tote antes, nosotros esto nació durante la pandemia, en aquellos días que nos encerraron a todos en casa, y nosotros teníamos unos alumnos que estaban cursando sus materias de emprendimiento y en algunos casos tenían algunos proyectos que iban a salir al aire inmediatamente después, en aquellos meses de abril y mayo del 2020. Pero nos encerraron a todos y, por tanto, tuvimos que cambiar nuestras habituales sesiones académicas presenciales, las tuvimos que cambiar para ser online porque, lógicamente, no podíamos estar juntos. Y nos dio, en aquellos días también de solidaridad, así que nos dio a todos, seguramente recordáis, todos nos hicimos solidarios en aquellos momentos, pues nos dio la idea de que aquellos emprendedores que eran nuestros alumnos pues podían enseñar sus proyectos en lugar de al mercado, que es lo que iban a hacer en ese momento, están preparados para salir al mercado, lo podían hacer de manera virtual. Entonces surgió la idea de, bueno, pues todos los martes de 7:30 a 8:30 abrir una ventana a los emprendedores para que cuenten su proyecto. En aquel tiempo fue nuestros alumnos, ahora ya lo hemos extendido pues a gente que no ha sido alumnos nuestros tampoco, o sea, que no son alumnos nuestros, pero que su emprendimiento nos parecía interesante. Que nos cuenten, como digo, su proyecto, su idea, y que además de eso permita pues, conocer un poco de su vida, de sus ideas y de sus conocimientos que también transmitimos al resto de los alumnos que, como ha dicho Juan Claudio, pues tenemos repartidos por Estados Unidos, por Colombia, por Madrid, por Zaragoza, por Málaga, por un montón de sitios, por Barcelona. Bueno, que les permita también conocer a nuestros alumnos las experiencias que otros emprendedores tienen con sus proyectos. Y, por tanto, el formato de estas entrevistas es, primero, una ventana al emprendimiento, es decir, preguntamos siempre en qué consiste cada uno de los emprendimientos que pasan
por nuestra cámara, por nuestra plataforma ahora. Y después pretendemos, de alguna forma, que nos cuenten un poco cómo han llegado a este emprendimiento, digamos, el momento más personal. Tote, estoy preparándote, ¿vale? Para lo que... Como digo, primero, una ventana al emprendimiento. Segundo, cómo han llegado a este emprendimiento. Por tanto, la parte más personal, por qué han llegado aquí, por qué este emprendimiento no otro, etcétera. Y después, pues, nos metemos a preguntarle un poco, pues, cómo va ese emprendimiento, en qué momento están, en qué momento de desarrollo, en qué momento de lanzamiento de mercado o qué necesitan en este momento, porque, Tote, en estos martes de emprendedor han pasado muchas cosas, casi todas buenas, y es que pues ha habido inversores que en directo están escuchando y han dicho, oye, yo quiero invertir aquí, y hemos hecho directamente un conocimiento previo, luego se ha desarrollado lógicamente, pero de alguna forma ha permitido conectar a emprendedores con inversores en emprendimiento o simplemente partners que acompañan o que se consideran complementarios. Recuerdo uno que estaba escuchando y dijo, oye, yo creo que si complementamos los dos y de repente están funcionando los dos juntos, en fin, pasan cosas relativamente interesantes y bueno, y eso es lo que pretendemos hacer. Y le decía a Tote también que, joder, que lo malo es que nos gusta, que esto empezó como una especie de, pues en aquellos días y de repente se ha convertido en una cosa que nos gusta mucho hacer, porque en realidad detrás de los emprendimientos hay muchísima vida, muchísimo esfuerzo y muchísimas ganas que le ponen, con lo cual te vas de aquí los martes con un subidón de pasión importante por hacer nuevas cosas. Así que no me enrollo más, como Juan Pedro ha dado la bienvenida a todos, pues ya nos ha dado yo, a todos los que nos siguen, un montón de gente en las redes sociales, porque estamos transmitiendo a través de la página del instituto, a través del campus virtual del Instituto de Emprendimiento, pues también a través de las redes sociales, tanto del Instituto de Emprendimiento Avanzado como de la Universidad de San Colbe en Estados Unidos y del Instituto de Emprendimiento Avanzado en Colombia, nuestra sede en Colombia, que también están con sus redes sociales abiertas y emitiendo este programa. Tote, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tote tiene un emprendimiento que se llama Vidas Prime y, por tanto, cumpliendo un poco el esquema que te he trazado de nuestras charlas, lo primero que tengo que preguntarte es, bueno, que nos cuentes qué es Vidas Prime y para qué sirve. Y a partir de ahí seguro que nos vamos a inventar preguntas para hacerte. Muy bien. Bueno, lo primero es, por supuesto, daros las gracias por dejarme participar aquí, explicar el proyecto. Tenéis una plataforma y un altavoz de cada vez más grande y bueno, y eso. Muchas gracias a todos los que lo hacéis posible y que para mí es un placer y un honor poder presentar el proyecto de Vidas Prime. Entonces, por intentar explicarlo lo más sencillo, ¿no? y breve posible, nosotros somos un SaaS vertical diseñado para doctores, médicos y hospitales, es decir, proveedores de servicios médicos dentro del sector salud privado, cuyo objetivo es mejorar la conversión a través de canales directos, ¿vale? Canales directos digitales, como pueden ser por redes sociales, la página web del doctor, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero de todo es esto, ¿por qué es un problema importante? ¿No? Porque nosotros tenemos identificado y validado que el paciente hoy en día está intermediado por agregadores. Entonces, ¿qué son los agregadores? Principalmente las compañías de seguros y directorios. Entonces, existe un tercer canal, que es el de más valor para el doctor, porque es el que establece la relación directa entre el doctor y el paciente, que es el canal directo, ¿vale? Que suena como algo muy técnico, pero un canal directo simplemente es aquel canal, ¿vale? Como, por ejemplo, sucede mucho en plataformas de streaming, como pasó en su momento con Twitch. El canal directo de un doctor es aquel canal que conecta el doctor con el paciente, ¿vale? Eso es lo fundamental, ¿no? Entonces, la comunidad médica, como nosotros hemos comprobado, lo que quiere es este acceso directo. El problema al que se enfrentan es que están muy desactualizados tecnológicamente, ¿no? O el medio no es todo lo eficiente que debería ser, ¿no? Entonces, nuestro servicio ofrece lo que se conoce en el argot tecnológico hoy en día, que es relativamente nuevo, como el double dip, ¿no? Que es que nosotros generamos más ingreso a la vez que hacemos más eficiente la operativa diaria del doctor, ¿no? O de la clínica en cuestión. Entonces, tú contratas un SaaS por dos motivos, ¿no? Que es por ahorrar costes o por aumentar ingresos, y lo que nosotros tratamos de hacer son las dos cosas, ¿no? Entonces, entrando un poquito en la línea de producto, que es lo que hacemos nosotros en Vidas Prime. Nuestro producto principalmente se compone de tres patas, ¿vale? Entonces, el que contrata nuestro servicio, contrata una plataforma, ¿vale? Que utiliza desde su navegador. La primera de las patas es la que nosotros llamamos como Insight o Benchmarking, donde lo que va a encontrar un especialista es información, métricas, ratios clave del sector, divididos por subespecialidad,
que son importantes para la operativa diaria del doctor. Por ejemplo, un oftalmólogo puede ver dentro de nuestra plataforma cómo compara en términos de precio medio de primera consulta con otros oftalmólogos dentro de su código postal o de su valoración parecida en Google, ¿no? Esto es muy importante porque las dinámicas del sector, bueno, del nicho al que nos dirigimos, que lo explicaré más específicamente ahora, son muy parecidas, ¿no?, a las dinámicas transaccionales que podemos ver en un sector de e-commerce, donde las variables principales a la hora de tomar elección son conveniencia, proximidad, precio, valoraciones, reputación, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros damos esa información para que los doctores o los especialistas puedan competir mejor. La segunda pata, que probablemente sea la más importante, es la automatización, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que, mediante inteligencia artificial, cualificamos la información de un lead para poder convertirlo, para poder maximizar la probabilidad de convertirlo en un paciente, ¿no? Entonces, de media, nuestros suscriptores reciben unos 60-70 solicitudes a la semana y nosotros lo que hacemos es segmentar la información que dejan estos leads y podemos decirle al doctor, ¿no?, mediante tecnología, por supuesto, pues si alguien ha pedido cita para el día siguiente, si alguien está pidiendo cita para otra persona, es decir, le damos segmentación, le damos información extra que le ayude en sus esfuerzos comerciales, en su operativa diaria al doctor y que no tenga que ir uno a uno por estas solicitudes, sino que pueda dirigir mejor los esfuerzos de su día a día. La tercera pata, que todavía está un poco más en construcción, pero que eso es una que tiene muchísimo potencial, es la pata de personalización, ¿no? Entonces, no todo el mundo que entra en la página web de un doctor tiene la misma necesidad y, por tanto, existe la necesidad de personalizar la experiencia web de cada usuario, ¿vale? Puede ser mediante segmentos conductales, sociodemográficos, etcétera. Podemos hacer un despliegue distinto en función de quién está entrando en la página web y así maximizamos las probabilidades de que deje sus datos, ¿no? Luego ya, la segunda pata es la parte de automatizar la cualificación, que es lo que he explicado en el segundo apartado de nuestra plataforma. Por supuesto, nuestra plataforma está ligada o se integra con estos canales, ¿no? Pues, por ejemplo, con la página web, que lo que hace es generar la información que se recoge de la página web dentro de nuestra plataforma. Esa es la manera de la que nos conectamos el punto del call to action, que es la recogida de información en la página web, con el repositorio en el que luego se actúa, ¿no? Nosotros nos dirigimos dentro de la sanidad privada en España a un nicho muy específico. La sanidad privada en España mueve en torno a 11.500 millones de euros al año, más del 1% del PIB, y está bastante fragmentado, ¿no? Nosotros hemos visto en España más de 200.000 potenciales usuarios, pero empezamos por un nicho muy concreto, que son las cirugías selectivas, los tratamientos no invasivos y la farmacología. Ejemplos de esto pueden ser, pues, la reproducción asistida, la psicología, bariátrica, etcétera, ¿no? Oftalmología también, por supuesto. Porque pasa mucho de lo que he contado antes, de que se repiten las dinámicas transaccionales de otros sectores y no nos interesa tampoco meternos en lo que es la cirugía de urgencia o emergencia, ¿no? que es un poco más sensible. Entonces, ya por terminar de diferenciarnos o por explicar ya lo último de nuestra plataforma, nosotros nos gusta decir, tanto a mi socio y a mí, que nosotros no somos ni telemedicina ni un CRM, ¿vale? Vemos que por ese funnel, ¿no?, dentro de ese sector, ¿no?, de la tecnología en el sector de la salud, está muy atomizado ya, hay muchísimas soluciones y lo que nosotros queremos ser es partners de ellos. Nosotros no queremos desarrollar telemedicina de cero, no queremos ser un CRM de cero con su pasarela de pago, etcétera, sino que queremos integrarnos con los más potentes y ser partners de todos ellos para colaborar con el espectro o tener la posibilidad de llegar al mayor público de médicos posible, ¿no? No encontramos otra plataforma como la nuestra hoy en día en España, sí que hay algunas parecidas en Estados Unidos y bueno, y eso es básicamente, por no enrollarme más, en qué consiste Vidasplan. José María, tote para los amigos, como decía. Vamos a ver, estás en un sitio distinto a cualquier... veo que has explicado el producto perfectamente, muy estructurado, muy bien, muy entrenado aquello, pero a ver, esto es un sitio un poco distinto, muy práctico. Y por tanto intentamos gestionar también este espacio de marca del emprendimiento de manera práctica. Vamos a ver. Imagínate que yo soy un médico y entonces trabajo en un hospital o donde sea, pero tengo mi consulta privada, ¿no? Como debe haber muchísimos. Entonces te busco a ti exactamente con qué objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo para esto? He entendido que mis clientes, en mi clínica privada, digamos, los encuentro bien a través de un seguro médico, a través de listados, digamos, que las aseguradoras tienen, etcétera. Y ahí me intento inscribir, no sé muy bien lo que tengo que hacer porque no soy médico nuevo y no sé muy bien lo que tengo que hacer. Vale. O a través de, pues del boca a boca, supongo.
pero tú me aportas algo más. Es decir, ¿qué me aporta a mí como médico que yo esté contigo o que estés o que yo, digamos, apunte mi clínica o mi servicio médico, vamos, a tu plataforma? Es decir, por supuesto. Vale, pues un ejemplo práctico siempre es la mejor manera de entenderlo, y es que, pues por ejemplo, tú decides establecer una consulta, ¿vale? Y lo que quieres es llenar esa consulta, ¿no? Tú ya tienes una capacidad instalada con tu consulta y lo que quieres es llenarla de paciente. Lo más rápido, ¿no? Y lo que ya te va a generar o garantizar, digamos, cierto nivel es dar de alta compañías, ¿no? Que es lo que se conoce como aceptar tarjetas de seguros. Tú al aceptar tarjetas de seguros vas a conseguir paciente, pero el problema que vas a tener es que el precio medio de consulta que te van a dejar es bastante bajo, ¿no? Va a ser de media entre 6 y 12 euros. Tú quieres llegar a un público más amplio. Para llegar a este público más amplio, lo que vas a intentar es, pues, darte de alta en directorios médicos, como puede ser Doctoralia, Top Doctors, etcétera, que están muy bien. Y luego existe un tercer canal, que es el tuyo, ¿no? Es tu propia página web, el crear tu propia imagen y el captar tráfico, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nosotros no trabajamos con todos los doctores, trabajamos con aquellos que generan por lo menos 1000 visitas al mes dentro de su página web. Entonces, lo que consigues con nosotros es, oye, yo genero X número de visitas dentro de mi página, pero no consigo que tanta gente me deje sus datos, o no consigo, o resulta que los datos que me dejan muchos son bots, o no son válidos, es gente que se ha equivocado, lo que sea. Necesito a alguien que me ayude a gestionar mejor mi consulta, porque yo ya lo que me dedico es a escuchar a los pacientes, etcétera, y no puedo perder tiempo en esto. Entonces, existe Vidas Prime, tú contratas Vidas Prime y lo que consigues es una plataforma muy sencilla donde tú puedes pues gestionar una campaña, si quieres promocionar por el Día de la Madre, lo que sea, y donde la información que llegue de tus pacientes va a estar muy bien segmentada para que tú, pues varios de los pasos que haces sin tener Vidas Prime, como por ejemplo llamar, pedir información, pues por ejemplo información médica, ¿no? Esto que es algo que nosotros ya recogemos en un primer punto, es algo que ya te lo hemos hecho. Entonces ahorras tiempo, conviertes más leads a paciente y generas más leads a través de la personalización. Ya. Déjame que te pregunte una pregunta. Sé que es complicado, perdón, porque puede sonar complicado. Algo para seguir. Es decir, ¿tú crees que hay muchos ciudadanos que buscan médico de esta forma? Es decir, cuando yo tengo un problema de, yo qué sé, de lo que sea, pero no tengo ninguno, pero bueno, si tengo un problema, ¿es habitual que alguien busque un médico especialista a través de Internet? ¿Eso es una forma razonable que tú entiendes que la gente busca médicos? Sí, pues nosotros tenemos visto, ¿vale? Sobre todo por las analíticas de Google, que se realizan más de 18 millones de búsquedas al día en Europa para tratamiento médico, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que busca online, hay mucha gente que está buscando un doctor cerca, ¿no? Pues por eso es muy importante, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes es que tengan sus páginas geolocalizadas dentro de Google, porque hay mucha gente que busca un médico directamente online, ¿no? Entonces, puede ser que el motivo, lo primero que inicie la curiosidad de un potencial lead sea la referencia de un antiguo paciente, ¿no? Pero siempre suele realizarse una búsqueda online o por lo menos una comparación, ¿no? También hemos visto que en el 83% de los casos que se genera un lead, esa persona ha comparado con otros, ¿no? Entonces, es muy importante convencer al paciente una vez hace landing en la página del doctor, ¿vale? Entonces, sí que hay mucha gente que realiza búsquedas y sí que es algo muy común, sobre todo dentro del nicho al que nosotros nos dirigimos, porque Dios no lo quiera, si alguien tiene un problema oncológico, probablemente el canal al que se vaya a dirigir primero no sea la web de un doctor, sino lo primero que haga sea hablar con su seguro o buscar la mejor opinión posible, ¿no? Pero sí que puede pasar, por ejemplo, alguien que se quiere hacer un lifting facial, esté buscando un psicólogo, se quiere hacer un injerto capilar, muy probablemente lo primero que hagas es buscar en internet. Ya, vale. Entonces, yo que tengo una clínica de ese tipo, me suscribo con Vidas Prime y ahora vamos a hablar de cómo se paga esta fiesta, porque claro, esto alguien tiene que pagar. Sí. Esto lo pago yo, que soy el médico, soy el que paga a Vidas Prime. Sí, eso es. Sí. Y la segunda pregunta es, ¿esa cantidad es una tarifa fija? ¿Es una tarifa premium? ¿O es una tarifa por lead convertido? ¿O por lead intentado?
Muy bien, vale, pues sí, nuestro cliente, o sea, nosotros somos una plataforma B2B, ¿vale? Nuestro cliente es el doctor y al final lo que hacemos es tratar de mejorar su exposición de cara a sus propios clientes, pero con quien nosotros trabajamos es con el doctor. Entonces, el modelo de negocio, la monetización que nosotros manejamos es una suscripción mensual, pero sí que es verdad que tenemos distintos perfiles de clientes, ¿no? Tenemos más de 350 suscriptores y algunos que son grandes con los que llegamos a otro tipo de acuerdo en el que nos dan un variable por cirugía, no por consulta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es estar alineados con ellos. No queremos que piensen que por generar más leads, aparte que luego se genera en años superiores, se neutraliza el efecto base y ya no sabes cuánto más eficiente lo has hecho con respecto al año anterior. Entonces, nosotros, para hacerlo muy sencillo, lo que hacemos es llevarnos un pequeño variable por las cirugías con aquellos que son más grandes, pero con los que no, lo único que hacemos es llevarnos el modelo de monetización, como digo. Una tarifa, digamos. Exacto, una tarifa mensual, sí. Ya, vale. Oye, y otra pregunta que te quería hacer, que estaba yo pensando. Claro, yo soy un médico y tú has dicho que lo que me integra son todos mis circuitos, o sea, todos mis canales, digamos. O sea, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo, yo qué sé, LinkedIn, los que sean. Y tengo mi propia página web. Claro, en la medida en que esos instrumentos en mi perfil no sean muy buenos, es muy probable que el cliente, el posible paciente, no se quede mirando qué bueno de médico soy yo, aunque tenga la página muy mala. Mi pregunta es, ¿no tenéis que entonces reforzar también al cliente, porque un médico es un médico y se dedica a medicina, no a hacer página web? ¿No tenéis que reforzar la posición también y por tanto sois un poco asesores de imagen, de imagen y de marketing de los médicos? Porque no me imagino a los médicos con una página web maravillosa, salvo las grandes cadenas y algún gran cliente de los que hablabas antes, ¿no? Pero el médico normal como yo, vaya. Es una pregunta buenísima, ¿vale? Entonces, sí, nosotros como servicios añadidos, y bueno, si quieres entramos un poco más en detalle de más prácticamente en la práctica lo que hacemos en el día a día, nosotros también pues damos servicio de consultoría, marketing digital y entonces ayudamos a nuestros clientes, por ejemplo, en temas de redacciones, en SEO, también hacemos campañas de paid con ellos, es decir, hay algunos clientes con los que sí que trabajamos en darles más visibilidad y en mejorarles la web. Incluso lo que hemos llegado a hacer es crear nuestra propia plantilla CMS, que es como un WordPress, es decir, una página web en la que los usuarios, doctores, pueden editar la información y nosotros ya al diseñar ese CMS lo hemos diseñado de tal manera que sabemos que funciona, ¿no? Sabemos que funciona y entonces lo que hacen los doctores es que pueden editar esa información, tiene un formulario que ya está integrado con nuestra plataforma y entonces digamos que ya salen con una página optimizada. Esto solo vendemos tanto a doctores que no tienen presencia en absoluto como algunos que tienen una página pues, que han hecho con Wix en la versión gratuita y que no es muy buena. ¿Y por qué sabemos hacer esto? Que es lo importante, ¿no? Entonces, sí que le voy a dedicar un momento a explicar cuándo nacemos y por qué nacemos y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, digamos que el proyecto renace en 2021 y entonces pasa a ser lo que yo os acabo de explicar. Pero realmente Ayudas Prime nace a finales del 18, empieza actividad en 2019 y nosotros empezamos como una plataforma de turismo médico internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros buscábamos tráfico en el extranjero, encontrábamos pacientes y les dábamos planes de tratamiento en España. El modelo de negocio era distinto. Nosotros nos llevábamos un 20% del tratamiento de cada uno de los pacientes que nosotros encontrábamos y era un negocio que nos iba muy bien, ¿no? En 2019 llegamos a facturar más de 1 millón de euros en nuestro primer año. Lo que pasa es que luego llega la pandemia, ¿no? Entonces llega la pandemia, se cortan las fronteras y nosotros pues tenemos que parar, ¿no? Tiramos de freno de mano a tope y nos dedicamos a pensar en qué es lo que hemos aprendido, quién es el que tiene la mayor necesidad, si el paciente o el doctor, y cuál es la oportunidad más grande que tenemos delante y cómo podemos aprovecharla de la mejor manera. Entonces nos damos cuenta que aquí realmente quien tiene la mayor necesidad, ¿no? Quien más nos buscaba es el doctor. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos nuestro pivot y pasamos a ser una empresa totalmente tecnológica y nos ponemos al servicio del doctor aportándole los aprendizajes que tenemos desde nuestra etapa anterior. Entonces ahí aprendemos, pues por ejemplo, como la pregunta que me acabas de hacer, cómo es una web que funciona, cómo es una web que no funciona, es decir, cómo tiene que estar posicionado un doctor, ¿no? Y cómo convierte mejor. O sea, ahí sois, en realidad, en esa pata, digamos, sois una agencia de marketing tradicional
para vuestros clientes médicos, en realidad. Sí, exacto. Podemos dar servicios 360, sí, eso es. Vale, oye, entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Recuerdas que te he dicho cómo te iba a preguntar? Con lo cual es demasiado sí. Otra vez no voy a hacer eso porque conviene más la espontaneidad. Pero bueno, ¿por qué este emprendimiento y no otro? ¿Por qué el sector médico? Para ser. Sí, a ver, darme un segundo que se me está apagando la luz, no tarda nada. Vale, ¿por qué el sector...? La próxima vez Tote se viene aquí y lo hacemos. Lo siento mucho. Nada, no. Bueno, el sector médico... ¿Por qué el sector médico y no el sí, sector, vale. yo qué sé, de la formación? Vale, pues aprovecho y cuento un poquito mi experiencia de cómo llego yo aquí. Eso es. Y, de tu vida, Tote. Ahora es cuando nos tenemos que enterar de tu vida. Muy bien, vale. Yo estudié en CUNEF, ¿vale? Yo estudié empresariales y finanzas, me gradué en 2015 y entonces uno de los veranos durante la carrera hice prácticas en una boutique de fusiones y adquisiciones. Entonces termino la carrera y yo decido que ahí es donde yo quiero empezar, ¿no? Entonces empiezo trabajando en Madrid haciendo prácticas en un banco de inversión. Y luego me paso los siguientes 4 años trabajando en Londres, ¿vale? Sigo trabajando en banca de inversión, que, pues bueno, como muchos sabréis... UNEF, ¿qué eres? Banco de inversión. Sí, exacto, sí. Yo tengo, digamos, UNEF-Banco de inversión. Eso es. Y bueno, y es una experiencia muy buena. A mí, la verdad es que me ha encantado empezar mi carrera laboral en ese sector, pero no es algo donde yo sentía que quería seguir a largo plazo. Entonces, yo vengo de una familia muy emprendedora barra empresaria, ¿no? Mi padre y mi abuelo siempre empezaron sus negocios y tenía pues como ese gusanillo de querer montar algo, y después de unos cuantos años pues ya decido volver a Madrid y la primera idea que yo tengo es en 2019, a principios, montar una plataforma de microcontenidos para hacer e-learning online, ¿no? Entonces, pues, formación, ¿ves cómo? Exacto, formación, eso es. Esa es la primera idea que yo tengo, porque empiezo a ver muchas noticias de, bueno, pues que se veía que era un sector, ¿no? Además yo de la etapa de banca de inversión se veía que era un sector que atraía mucha inversión y que tenía mucho potencial y con mucha oportunidad de disrupción, digamos, ¿no? Entonces, yo, como buen financiero, hago un business plan, hago una presentación y entonces trato de montar un MVP y me voy a una aceleradora donde le cuento el proyecto aquí en Madrid, donde encaja, ¿no? Y me ayudan pues con estructura y tal, y se me da la oportunidad de empezar a montar pues un pequeño equipo, y yo lo que intento hacer es generar tracción, ¿no? Generar contenido en esta plataforma, y me doy cuenta que me cuesta mucho, ¿no? Que yo no soy profesor, digamos que lo que se llama como el Founder Insight Feed era cero, porque realmente lo que yo tendría que haber empezado es a generar las primeras horas de contenido yo, pero sin ser profesor era imposible, entonces me costaba mucho encontrar a otros. Entonces, voy a mi padre, que le admiro muchísimo y él sí que es un gran empresario y emprendedor. Entonces, él me introduce a este sector de la salud, ¿no? De la medicina y del sector privado sobre todo. Y entonces se decide a montar conmigo y con otro socio, que se llama Miguel, lo que era Vidas Prime, ¿vale? En el momento que os he contado antes, de plataforma de turismo médico internacional. Entonces, así es, digamos, como porque mi padre sí que tiene mucho conocimiento de este sector, ¿no? Él sí que me enseñó, me educó, me presentó a mucha gente, y entonces, digamos que así es como yo llego a este mundo. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, tengo otra. Sí. Vale. Tengo muchas, ¿no? Tengo muchas. Vale. Es decir, vamos a ver. Si yo te digo ahora mismo, ¿podríamos montar un Vidas Prime para arquitectos o para abogados? ¿Tú crees que sería posible? Pues es que depende de los modelos de distribución de cada sector, ¿no? Al final, yo no sé si alguien que esté buscando... No, igual, o sea, tienen que buscar clientes, tienen su propia página web, un arquitecto, no sé qué. Es posible, desde luego que es posible. Ya. Es posible, lo que pasa es que yo no sé si el tipo de proyecto que vende un arquitecto, por ejemplo, no sé si alguien que está buscando una reforma, que puede ser que sí, la verdad es que es algo que no lo he estudiado, no sé si esa gente ya directamente se deja guiar más por alguien que ya tenga hecho una reforma o ya... Me lo pongo más fácil, busco abogados. Sí, en abogados me parece que
que es como muy parecido a un médico, vaya. Podría ser una buena... Abogados, curas y médicos es casi lo mismo, con lo cual los curas es más difícil. No imagino a curas por ahora buscando por internet feligreses, pero clientes para un abogado, sí, por supuesto, con lo cual, sí. Es decir, ¿sería exportable tu modelo a otras profesiones? Esa es mi pregunta. Sí. Desde luego otros, sí. Hablaremos tú y yo porque se me ha ocurrido una idea según te estaba escuchando. Ya hablaremos después. Vale. Que a lo mejor hacemos algún emprendimiento juntos si tú quieres. Vale. Y ahora lo que necesito que nos digas es cómo va Vidas Prime, porque te has contado el proyecto, cómo nació, no sé qué, no sé cuánto, y ahora yo quería saber cómo va esto. Vale, muy bien. ¿Funciona, no funciona? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Vale, pues como yo digo, como he dicho antes, la refundación de Vidas, bueno, cuando ya nos decidimos realmente hacer este pivot y empezamos a construir productos en 2021. Entonces ahí es cuando ya nosotros empezamos a comercializar la plataforma, empezamos a darle vueltas, a testarla con clientes, etcétera. Y digamos que a partir de enero de este año estamos creciendo rapidísimo, ¿no? También es cierto que es porque damos servicios añadidos por encima de lo que hace la plataforma por sí misma, pero yo diría que vamos bien. Hemos multiplicado por más de 3 desde la facturación de enero hasta ahora y a partir de mayo nosotros ya proyectamos que vamos a ser, a partir de mayo vamos a ser rentables y nuestra idea es continuar siéndolo y financiar el crecimiento mediante la reinversión, ¿no? De lo que nosotros vamos generando. Esto también, por ser justo, es resultado de cómo vemos que está el mercado, ¿vale? Porque sí que durante 2020-2021 se movía muchísimo dinero, ¿no? Sí que todos hemos visto los típicos gráficos, ¿no? Del dinero levantado por ronda y el número de rondas absolutas durante 2020-2021 y eso ahora se enfría muchísimo, ¿no? Nosotros en nuestras conversaciones con inversores sí que nos comentan que piensan hacer 2 o 3 inversiones al año máximo y tenemos la oportunidad de poder financiarnos con nuestra propia actividad y es desde luego el objetivo que tenemos ahora mismo. No. Entonces, sí. Te sigo preguntando, es que tengo muchas preguntas, no creas que vale. Unas cuantas preguntas. No sé si vamos a pasar el límite hoy. Vale. Verás, muchos alumnos que nos siguen, una de las principales cuestiones que tienes, una que seguro que te has enfrentado tú, que es cómo buscar clientes. En tu caso, los clientes son los médicos. Y, por tanto, una de las grandes incógnitas que cualquier emprendedor tiene es cómo sale a buscar clientes, para entendernos, cómo busca clientes y poco a poco va teniendo una cierta cartera, ya sea digital, ya sea física, o sea, la búsqueda del cliente. Aquí entiendo que tienen que ser médicos y, por tanto, ¿cómo conseguís, vosotros que no sois médicos, que no sois de la profesión, cómo conseguís que cada vez más médicos estén suscritos a vuestra plataforma y crean en este sistema como una fórmula nueva de adquisición de leads buenos o de clientes o de pacientes, mejores? Sí, claro. ¿En la maleta y os vais por los hospitales o por las casas o qué hacéis, macho? ¿Va a buscar médicos? ¿Dónde está? A ver, yo lo que diría, y a veces cuando hablo con otros emprendedores, es lo que suelo decirles, es que las ideas no valen tanto como tu capacidad de llevar tu producto al mercado y la determinación que tú tengas, ¿vale? Eso es algo que cualquiera que emprenda seguro que puede pensar parecido, por lo menos, ¿no? Entonces, nuestro go-to-market, la manera de llegar al mercado, son principalmente 2 estrategias, ¿no? La primera que tenemos, que es bastante básica, es que hacemos estrategias de mailing que distribuimos sobre todo por colegios de médicos y entonces generamos unas 100, 120 altas gratuitas, ¿no? Es decir, gente que nos deja sus datos a través de un email y nosotros ya hacemos esfuerzos de marketing donde tenemos, plantillas hechas donde explicamos qué es la plataforma, les ofrecemos hacer una demo, tests A/B, etcétera. Y luego tenemos la segunda pata, que es que gracias a nuestra etapa pre-pivot, nosotros, tanto mi socio Miguel como yo, que hablaré un poco también de quién es Miguel luego, conocimos a cientos y si no miles de médicos y clínicas con las que colaboramos mucho en esta etapa anterior. Entonces, digamos que el haber construido esas relaciones anteriores que fueron tan buenas nos ha dado la oportunidad de poder sentarnos con ellos, explicarles al principio todo qué es lo que queríamos montar, poder validarlo con ellos y empezar a construir con ellos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sí que es verdad que cuando has generado tu primera cesta de ventas o cuando ya tienes una masa, digamos, de clientes, es más fácil ir siguiendo, ¿no? Porque ya vas aprendiendo
qué mecanismos funcionan, cuáles no. Es verdad que llegar al doctor es complicado, sí claro, que les llama mucha gente y entonces no siempre son accesibles. Entonces, decía que el mundo médico es un mundo relativamente cerrado, ¿no? Exacto, o sea, los médicos se relacionan entre médicos, yo conozco algunos y... Eso es lo positivo. Entre ellos es como muy endogámico, ¿no? Exacto, eso es lo positivo, que se relacionan entre... un mundo distinto, por eso hablaba, de un mundo distinto a los... es difícil, o sea, entiendo que bueno, es verdad que ese bagaje anterior que os daba el turismo sanitario, este del que hablabas, pues efectivamente te da conocimiento de mucha gente, pero ampliar siempre es complicado y más cuando vienes de un mundo totalmente, que no es así. Eso es un problema y a la vez es una barrera y es algo positivo, ¿no? O sea, al final venderles tiene su complejidad y si tú te centras en dar un buen servicio, ¿vale? No todo lo que hacemos hoy en día en Vidas es automático, muchas veces el trabajo que hacemos por detrás es manual. Y a veces digo en plan de broma que parecemos el coche de los picapiedra porque a veces sacamos los pies por debajo y empezamos a correr, pero lo que siempre intentamos es dar el mejor, que es un poco tópico, ¿no? Pero es verdad que siempre intentamos que todo el mundo esté muy contento porque los médicos se conocen entre ellos y cuando tú te vas a reunir con ellos o cuando les pides reunir una llamada, una reunión, ellos suelen preguntar, ¿no? Oye, ¿conocéis a estos tíos? ¿Alguien trabaja con ellos? Etcétera. Entonces, eso es muy importante. Crear una buena impresión y dar un buen servicio es muy importante. También se mueven mucho por convenciones, conferencias, etcétera, y es donde hay que estar presente, ¿no? Al final es donde el médico está activo y te tiene que referenciar. Otro caso, por ejemplo, es que Miguel y yo fuimos en noviembre a Unipromed, que es la asociación de médicos privados más grande de España, tiene más de 2.500 médicos en su asociación, y entonces pues fuimos a conocer al presidente, le contamos también lo que queríamos hacer. Además es que ellos entienden, como sufren el problema, entienden muy bien y sí que están muy por la labor, ¿no? Entonces, es una estrategia muy buena, normalmente, cuando te mueves en gremios, ir a por las asociaciones. Bueno, oye, y ahora cuéntanos también un poco, ¿qué equipo tiene Vidas Prime? Porque tú solo y Miguel, pues seguro, hay más gente, estáis en crecimiento de recursos humanos, ¿cómo manejáis todo este lío de médicos que tenéis montado? Claro, pues mira, nosotros somos 8 personas en el equipo, a punto de ser 9, ¿vale? Y tenemos un equipo de enfermería, ¿no? Tenemos unas personas que son con las que nosotros hemos desarrollado todo este histórico y digamos, el gran valor que nosotros tenemos, que es en la parte de cualificación. Es el equipo con el que hemos podido construir los motores y que, por supuesto, también sigue activo, sigue dando servicio. Luego estamos Miguel y yo. También tenemos un equipo de ventas, ¿vale? Que es de 2 personas, un pequeño equipo de marketing y también tenemos un equipo de desarrollo, ¿vale? Entonces, eso es como se compone el equipo y la estrategia yendo adelante es ir creciendo. También es verdad que nosotros vamos a crecer a medida que nos lo podamos permitir, pero sobre todo donde nosotros más queremos crecer es en la parte de producto, en la parte de desarrollo del producto. Oye, y cuéntanos con Miguel cuál es su papel, porque eso he visto que sois CEOs los dos. Sí, vale. Así de CEO a CEO. Esto de tener un co-CEO no suele ser muy habitual. No suele ser muy habitual. Sí que hemos visto muchos casos donde funciona muy bien y ya te digo que en el nuestro es uno de ellos. O sea, Miguel y yo somos perfiles muy complementarios. Miguel es un experto en producto, sobre todo, y en productos tecnológicos y en marketing, y él viene de una etapa anterior, siempre está relacionado con el mundo de las startups, ¿no? Entonces, él viene de una etapa anterior en el que empezó muy temprano en una startup que se dedicaba también muy involucrado en temas de inteligencia artificial con un servicio que se llama Escucha Social, ¿no? Entonces, es una empresa que se dedica una plataforma que vende a grandes empresas y les permite conocer cuál es la opinión en redes sociales y cuál es la opinión del público en general, pues de un nuevo producto que hayan sacado, etcétera. Entonces, es una empresa que va muy bien, vale más de 100 millones ya y se la han llevado a Estados Unidos y entonces Miguel quería participar en un rol pues de co-founder en un proyecto nuevo y entonces así es como nosotros conectamos. Entonces, oye, como decía, y para empezar este emprendimiento, ¿qué inversión inicial tuvisteis que hacer? ¿Fue muy grande o el motor es muy caro? Ese tipo de cosas. Cuéntanos un poco para la gente que nos escucha y que tiene en la cabeza ideas y en realidad cuéntamelo a mí porque es que tengo una idea ya. Con lo cual, quiero saber cuánto vale el motor de esto. Vale, bueno, pues nosotros hicimos un par de rondas de inversión en la etapa pre-pivot, ¿vale? Entonces, nosotros llegamos a levantar...
espera. En la etapa pre-pivot es en la etapa anterior del turismo sanitario, que llamo yo, ¿no? Sí, en la etapa del turismo sanitario, efectivamente. Vale, ahí hicisteis pero el proyecto es distinto, ¿no? Exacto, hubo una reorganización Claro. digamos, accionarial, ¿no? Se reorganizó la estructura de la empresa, pero sí que es verdad que se nutrió mucho de fondos la empresa. Nosotros levantamos 1,5 millón de euros en esa etapa anterior y es que no es tanto cuánto dinero cuesta, sino El tiempo, sí, el tiempo. Sí, el tiempo y cuántos errores vas a limitar, ¿no? Porque al final, yo por lo que me doy cuenta, emprender se hace a base de tortas, a base de equivocarte, ¿vale? Te equivocas muchísimo y cuanto más conozcas el mercado, cuanto más conozcas, en este caso, al paciente y al doctor, más rápido lo vas a hacer y bueno, nosotros sí que hemos estado un año entero desarrollando, ¿no? Hemos estado un año entero antes de empezar a sacar el producto al mercado, hemos estado desarrollando, tanto con equipo dentro como apoyándonos con una agencia que nos ha ayudado muchísimo para sacar, digamos, la primera versión del producto que continuamos desarrollando. Oye, ¿y cómo pensáis? O sea, ya he entendido cómo pensáis evolucionar, que es incluyendo más médicos, incluyendo, en fin, más servicios probablemente. ¿Esto es un crecimiento así directo que no para en los próximos años o esto cómo va? ¿Qué decir? ¿Vais incrementando el número de médicos y por tanto eso crece de manera exponencial y por tanto vuestros ingresos también o cómo funciona? Exacto, sí. Bueno, nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, tanto de producto como de expansión y nosotros vemos otros mercados, empezando por Europa y Latinoamérica, donde se replican mucho las dinámicas que vemos en España. Por ejemplo, en Reino Unido hay más de 10 millones de personas en lista de espera en el NHS, se dejaron de hacer durante la pandemia más de 4 millones de mamografías y entonces digamos que hay lo que dicen ellos un backlog de paciente muy importante que está buscando en Internet, ¿no? Cada vez hay más búsquedas y cada vez hay más centros que podrían perfectamente, son casos de uso de nuestra plataforma. Entonces, nuestra idea es expandirnos lo más rápido posible. Sí que es verdad que nosotros, los unit economics, digamos, de nuestra plataforma van a ir mejorando y nosotros vamos a ir subiendo el precio a medida que nosotros vayamos creciendo y bueno, y eso es lo que está contemplado dentro del plan. Oye, de hecho, tenemos la plataforma ya en inglés. Ay, perdón. Nada, perdóname. ¿Conocéis alguna competencia de vuestro producto, alguien que se dedique a lo mismo en España o en cualquier otra parte del mundo? No existe un competidor directo, ¿vale? Sí que en Estados Unidos hay 2 plataformas que hacen lo que hacemos nosotros. No existe, digamos, en nuestro mercado más inmediato un competidor directo, pero sí que hay productos sustitutivos, ¿no? Entonces, sí que al final el valor esencial que nosotros damos, que es convertir más pacientes, sí que hay otras plataformas, como los propios directorios, que sí que a veces hablamos con un doctor y nos dice, oye, mira, es que yo ya pago por estar dado de alta aquí y ya no quiero pagar más por otra cosa, ¿no? Entonces, no existe una solución como la nuestra. Nosotros no hemos visto una solución como la nuestra, la hemos visto tal vez en otros sectores y en otros mercados, ¿vale? Pero no aquí. Ya. Oye, Tote, una cosa, que estaba yo pensando también, porque, joder, es que esto te da tiempo a... Mientras tú hablas, yo sigo pensando cosas curiosas, ¿no? Tú decías que, déjame recopilar, que tú cobras en función de, digamos, de la cirugía que definitivamente el paciente contrata con el médico, ¿vale? ¿Cómo controláis ese movimiento? O sea, ¿cómo sabéis que efectivamente yo, paciente, he ido con yo, médico, y por tanto tengo que pagar una cantidad determinada? ¿Os fiáis de la buena fe del médico que os dice, oye, este apareció por vuestro lado? ¿O tenéis algún sistema de seguimiento, digamos, del paciente o del médico? Sí, exacto. Nosotros, dentro de la plataforma, se genera un ticket para los pacientes y nosotros vamos viendo las etapas que va cumpliendo el paciente hasta que eventualmente se genera un descargo del paciente, ¿no? Que esto quiere decir que el paciente ya está en posoperatorio. Entonces, nosotros pues podemos hacer comunicaciones, realizamos comunicaciones con los pacientes, bien mediante SMS o directamente los podemos llamar y se generan alertas a nuestros suscriptores, básicamente dejándoles saber que sabemos que han realizado una cirugía, que, bueno, es que al final también es muy importante para nosotros que se genere un buen servicio postventa, digamos, ¿no? Eso genera muy buena... Sí. Es muy importante porque si ese cliente al final le manda... O sea, el médico consigue más clientes y el cliente paciente hasta Exacto. contento, ¿no?
Efectivamente. También animamos, tenemos otra como lo he dicho al principio, es importantísimo la reputación, ¿no? La reputación, tener una buena reputación es muy importante, se te promociona más en Google, vas a generar más visitas, es vital, y nosotros intentamos que todos los pacientes que hayan pasado o bien por consulta o por quirófano en alguno de nuestros clientes dejen una valoración. Y de hecho, nosotros publicamos automáticamente en Google las mejores valoraciones que se generan en nuestra plataforma. Te quería hablar de eso. ¿Cómo seleccionáis a los médicos? Cualquier médico, o sea, yo soy un recién licenciado, digamos, soy recién médico y me puedo, o sea, ¿tenéis algún criterio de selección de los servicios? Y dos, ante reseñas negativas, ¿os atrevéis a quitar al médico de vuestra plataforma? No. Bueno, digamos que tiene un primer panel en nuestra plataforma que son como de tareas, ¿no? Donde pueden ver la agenda, etcétera. Es como un primer panel introductorio, bueno, donde pueden gestionar la actividad del día. Entonces, en ese panel, si se genera una reseña negativa, le va a saltar directamente para que puedan responder a ese paciente y intentar cambiar la opinión del paciente o mejorar la práctica de su médico, de su consulta, por ejemplo. Si dejan una reseña de, pues es que estaba muy sucio, me esperé mucho en consulta, es decir, información sobre la que puedan actuar. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Qué era lo primero que me habías preguntado, perdón? No, lo que te decía es si de alguna forma seleccionáis los médicos. Sí. ¿Cómo seleccionan los médicos? Cualquiera con que sea médico y tenga una clínica ya puede ser, ya está en vuestra plataforma. ¿O? La mayoría del lead que nosotros generamos nuestro, es decir, doctores, suele ser lo que es outbound, ¿no? Nosotros vamos a buscarles, ¿no? Entonces, nosotros a través de nuestro perfil de Analytics, pues antes de que tengamos una videollamada o una reunión con un doctor, ya lo hemos, digamos, precualificado nosotros también. Hemos visto cuántas visitas genera, las tasas de rebote de sus páginas web. Es decir, tenemos una estimación de cuánto podemos optimizar su actividad. Entonces, como he dicho al principio, solemos no enfocarnos en aquellos que generan menos de 1000 visitas al mes, porque los efectos de nuestro servicio no van a estar garantizados o igual no son visibles. Pero es verdad que hay casos, ¿no? Por ejemplo, pues si alguien está montando una clínica nueva y tiene muy buen nombre, es un doctor con muy buena reputación, pues sí que intentamos ir a trabajar con él y darle el servicio 360. Ya. Bueno, oye, vamos a ir acabando porque fíjate, se nos ha hecho muy corto, hemos pasado ya nuestro límite de 50 minutos y ya bueno, aunque hemos empezado un par de minutos tarde, ¿eh? O sea que tampoco pido disculpas a la gente porque siempre empezamos a nuestros oyentes, siempre empezamos a las 19:33 y no sé por qué se nos ha ido el santo al cielo y hemos llegado un poquito más tarde. Pero bueno, en todo caso, estamos casi fuera del este. Y una pregunta que te quería hacer también tiene relación con vuestras necesidades a partir de ahora. Es decir, ese crecimiento que me decías, que en este momento, ¿qué estás necesitando para crecer? Porque quién sabe si entre los que nos escuchan en este momento hay gente dispuesta o a implementar o a ser cliente vuestro, que puede ser, algún médico que conozca a otro y que pueda ser cliente vuestro, o algún inversor que pudiera estar interesado en invertir en vuestro proyecto. ¿Qué estáis necesitando ahora para el siguiente paso de crecimiento? Si es que necesitáis algo, que a lo mejor no. Vale, pues es una pregunta sensible. O sea, al final aquí puedes ir todo lo rápido que te puedas permitir ir, ¿no? Entonces, a nosotros nos encantaría, siendo sincero, poder ir mucho más rápido, ir ya directamente a México, Reino Unido, Italia y Francia y empezar a ser más agresivos tanto en nuestro propio marketing como en la parte de producto, que van muy unidos, ¿no? Entonces, eso depende de los fondos que nosotros tengamos. Nuestra primera responsabilidad es garantizar la viabilidad de la empresa y eso es en lo que estamos enfocados. Entonces, lo hacemos a la vez que crecemos. Si tuviéramos la oportunidad, ¿no? Que tampoco es que estemos buscando muy activamente, pero vamos, si tuviéramos la oportunidad de ir más rápido, pues sería un plus. Oye, hay una pregunta que nos hace Javier Rumbos. También tenemos un chat en el que la gente puede preguntar. Y animo a todos los que nos... que yo creo que creo que has contestado antes, pero si no te importa, pues quizá Javier no estaba. Dice, pregunta cómo está conformado el equipo de Vidas Prime, ¿qué perfiles tienen? Sí, vale, pues más en detalle de lo que he comentado antes, o sea, al final nosotros tenemos pocos equipos que son muy específicos, ¿no? Tenemos el equipo comercial que
genera esta venta a puerta fría, ¿no? La segunda pata dentro de nuestro go-to-market que había explicado antes, de la que formo yo parte y forma parte Miguel, aquí todos vendemos. Y los perfiles básicamente son gente que tiene experiencia en el sector y que tiene experiencia vendiendo. Luego tenemos un pequeño equipo de enfermería también, que es el que más nos ayuda a la hora de construir producto, que no es el equipo de producto, porque es el que más entiende el paciente y el que más entiende el doctor. Luego tenemos un par de personas también que están activamente desarrollando el producto y luego tenemos también un equipo de marketing, ¿vale? Entonces, este equipo de marketing nos ayuda tanto en nuestra propia labor de distribuir nuestro producto como en la labor de dar los servicios 360 a nuestros clientes. A vuestros clientes, vale. Sí. Muy bien. Oye, 5 minutos quedan. Te tengo que hacer la última pregunta que ya te dije que hacíamos siempre a los emprendedores que pasan por nosotros. Hay mucha gente que nos escucha. Como sabes, aquí formamos emprendedores. Nuestra casa pues nació para eso, para formar emprendedores, para ayudarles en esa salida al mercado que todos tienen y después para invertir también en esos proyectos, bueno, pues cuando efectivamente pues han sido validados por el mercado, ¿no? Y por tanto, nos parece que nos escucha mucha gente que tiene en la cabeza, está pensando en este momento invertir o no, tiene dudas, tiene miedos. Ya sabes que en España los emprendedores especialmente pues tienen miedo a lanzarse, a invertir, etcétera. Y siempre pedimos un consejo de alguien que tiene un emprendimiento, que tiene un proyecto, que se deja la vida. Nosotros tenemos un lema aquí, Tote, que los que nos escuchan seguro que no saben ya, pero que tú no, así que te lo voy a decir. Y es que el emprendimiento no es una forma de ganarse la vida, que también, sino que en realidad es una forma de vida distinta a cualquier otro trabajo, ¿no? Distinta, ¿no? Ni mejor ni peor, pero distinta. Y por lo tanto, ser emprendedor es una forma de ser, no una forma de ganarse la vida. Y como decía, mucha gente nos escucha y siempre preguntamos a nuestros emprendedores pues que den un consejo a ese tipo de gente que no se atreve, que tiene en la cabeza, que le está dando vueltas, etcétera. Así que, ¿consejo, Tote? Vale, pues mi consejo, a ver, sí que es verdad, bueno, empezando por lo primero que has dicho, sí que es verdad que el fracaso en el emprendimiento en España está muy estigmatizado, ¿no? O sea, al final sí que hay una cultura de emprendimiento que va creciendo, no es como en otros países, ¿no? que conocemos, pero la gente tiene mucho miedo a emprender, sobre todo por miedo al fracaso, ¿no? Y al final, yo creo que para emprender, cualquier emprendedor en el día 1 tiene una hipótesis que seguro que va a estar mal, ¿eh? Entonces, como decía Machado, se hace camino al andar y lo que yo animo a la gente que tenga una idea es que la ponga a prueba, que salga al mercado, que intente hablar con potenciales usuarios, que la valide. Realmente no existe una validación hasta que alguien te paga por lo que has construido, pero que trate de palpar esa necesidad, que construya una primera versión del producto, que itere, ¿no? Que lo haga siempre de la mano de sus clientes y que se lance por ello, ¿no? Porque al final, sin conocer la situación individual de cada uno, como acabas de decir, es un estilo de vida el emprender, ¿no? O sea, al final hay mucho miedo a la hora de emprender, pero yo creo que a la vez, cuando alguien ha emprendido ya le cuesta mucho, ¿no? Dejar de volver al mundo corporativo, ¿no? Eso cuesta mucho. Y hace falta valentía, es verdad que hace falta valentía, pero es algo que quien tenga el gusanillo, porque tampoco todo el mundo vale, que lo intente y que se prepare a pasar épocas muy duras, porque todos, tanto los mayores casos de éxito como los medianos, como los que fracasan del todo el mundo pasa por momentos muy duros más de una vez, ¿vale? Muchas de las startups que hoy en día son multinacionales, empresas enormes, han tenido muchos momentos de estar a punto de cerrar, ¿no? Y cualquiera que haya leído libros de emprendedores enormes y tal, pues que estén preparados para esos momentos y que tengan que sean sinceros consigo mismos para juzgar esa resiliencia que si de verdad la tienen internamente o no. Déjame que te complete esa reflexión. ¿Tú crees que con formación sobre emprendimiento, sobre materias de emprendimiento, crees que la resiliencia esa a la que te decías podía ser mejor construida para un emprendedor? Porque es verdad que nosotros nos encontramos con muchos alumnos que están muy enfocados en su producto, son expertísimos en su producto. El tuyo quizás es un poco más universal y por lo tanto tienes que tocar más cosas. Pero hay gente que se dedica, yo qué sé, pues a estudiar una fórmula para, yo qué sé, para mejorar la salud pulmonar de la gente. Y está el tío enfocado, o la tía, enfocado en eso. Y por tanto, le cuesta mucho entender que hay que formarse también en otras materias, aunque no sea, digamos, el core de tu... Es más que fundamental. Yo lo veo más que fundamental. Es decir, por ejemplo,
el tener un buen asesoramiento jurídico, el entender cómo funcionan los impuestos, cómo pues la práctica de una empresa es algo que un emprendedor no sabe, porque yo, por ejemplo, que estudié en CUNEF, poquísima gente que estudia conmigo, no sé cómo será la universidad ahora, la verdad no quiero decir nada malo, a mí me encantó estar en CUNEF, pero no te enseñan nada que tenga que ver con el emprendimiento y tampoco creo que es algo que esté muy extendido, ¿no? Como escuelas de emprendimiento, y hay muchísimo que saber, hay muchísimos errores que se pueden ahorrar a los emprendedores a través de la formación, de eso estoy convencido, ¿no? Entonces, se me ocurren muchos ejemplos, pero la formación, además, estoy seguro de que además de preparar más a emprendedores en potencia, les ayudaría a desplegar las alas y a de verdad lanzarse por ello, ¿no? Entonces, hay que ser, como hemos dicho antes, hay que ser valiente. Hay que empezar solo, yo creo que hay que encontrar algo de ahorros, hay que encontrar a alguien que quiera confiar en ti solamente con un PowerPoint y lanzarte a por ello y cometer muchos errores y ser consciente de que es casi imposible que te salga bien a la primera. Bueno, pues oye, hemos acabado, son exactamente una hora. Vale. Nos encargó Juan Claudio una hora, pues una hora hemos estado. Así que muchísimas gracias, José María, Tote, muchas gracias por tu emprendimiento, por enseñarlo. Aquí en Instituto de Emprendimiento Avanzado tienes tu casa. La próxima vez lo hacemos aquí los dos juntos. Y volvemos a contar pues en un tiempo cómo te va y cómo va Vidas Prime, cómo va creciendo. Y joder, yo creo que a mí al menos, seguro que a la gente que nos sigue también, otras cosas, pero a mí lo que me ha enseñado tu proyecto, te lo voy a resumir en una frase. Y es que ofrecéis una posibilidad que la gente no sabe, que los profesionales no saben que existe. Me la aprendo. Una forma me la aprendo para vender. O sea, yo soy profesional, independiente, aparte de esto, y no te planteas cómo buscar clientes. Es así, los profesionales sí. independientes, los profesionales liberales, digamos, que los médicos, no están más, piensan que el boca a boca es lo que va a traer los clientes. Y eso probablemente es posible, pero en fin, el boca a boca se va acabando y por tanto por tanto, yo te diría que lo que he aprendido hoy es que hay una fórmula de buscar clientes distinta a la que habitualmente hacemos. Y voy a añadir que sería imposible haberla encontrado sin haber estado presente ahí, la verdad. Claro, sí. Efectivamente. Así que nada, muchísimas gracias por enseñarnos tu Vidas Prime, que te vaya muy bien. Aquí tienes tu casa para lo que necesites. Y nada, y un placer. Y también saludar a toda la gente que nos ha escuchado desde todos los sitios del mundo donde nos escuchan. Y continuamos, como siempre, el martes que viene, 7:30, 8:30 otra vez, como todos los martes. Y José María, como te repito, otra vez tienes tu casa aquí, vente con nosotros cuando quieras y hablaremos. Si te podemos ayudar, pues esta es tu casa. Así que muchas gracias. Vale. Solo para acabar, muchas gracias a todos por el tiempo, las preguntas y por la oportunidad. Venga, pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego.